En el plano de frente y contrafrente, entonces también se pueden hacer estas cruces de San Andrés para que el elemento traccionado absorba los empujes, formando este tipo de cruz o esta constitución en forma de K. ¿Ah? O si no, armar paneles completos para absorber los empujes transversales. De mismo modo se logra estabilidad transversal mediante el arrostramiento en las paredes de frente y contrafrente, y de ser posible algunas interiores. Esto es posible cuando no se interrumpe la comunicación entre distintos sectores de la nave industrial. Con respecto a las chapas, estamos hablando de los distintos elementos que constituyen las naves industriales. La chapa de cerramiento es el elemento de cerramiento de la cubierta de las estructuras livianas, la de chapa galvanizada, aluminizada o prepintada, con sección senoidal o trapezoidal. También se puede usar en el cerramiento lateral. Se comercializa en anchos de aproximadamente 1,10 metros por largos de 12 metros. Pero ya hemos visto recién que también se comercializa la chapa lisa en rollos y después se la pliega en obra, logrando los largos que uno desee. Pero se debe tener en cuenta un solape lateral de una longitud de 1,5 ondas, aproximadamente 10 centímetros, quedando un ancho útil de 1 metro. En la dirección longitudinal, el solape debe ser de 15 a 30 centímetros. Bueno, fíjense, yo tengo una chapa que la logro conseguir en un ancho de aproximadamente 10 y largos máximos de 12 metros. Se puede comprar de largos menores. Al comprarla, se dice de qué largo quiere, entonces la cortan a la chapa y le venden la longitud que uno desea. Al colocarla, las chapas se tienen que superponer unas con otras. Eso se llama solape. El solape lateral, o sea, con la chapa que está al lado, es del orden de los 10 centímetros y corresponde a una longitud y media de onda. Y después longitudinal, si es que tengo que poner otra chapa en la dirección de una longitudinal, tengo que hacer un solape que está marcado en esta área, que es del orden de los 15 a los 30 centímetros. Normalmente el máximo será 30 y mínimo 15. Los espesores se indican como calibre, siendo los más usuales los siguientes: el calibre 24, 25 y 26. ¿Qué es el calibre? El calibre es una idea del espesor de la chapa. ¿De dónde viene? En la antigüedad, al comienzo del siglo XX, se definía como el calibre la cantidad de chapas que entraban en una pulgada. O sea, si yo superponía las chapas, me fijaba cuántas habían entrado en una pulgada, entonces decía, si han entrado 24 chapas, esas chapas son de calibre 24. Si han entrado 25 chapas, entonces son chapas de calibre 25. Por lo tanto, esto me está diciendo que cuando más alto es el calibre, más delgado es el espesor de la chapa. Es inversamente proporcional, porque quiere decir que han entrado mayor cantidad de chapas en una pulgada. Si yo divido la pulgada en el número del calibre, no voy a obtener exactamente el espesor de la chapa, porque con el tiempo eso ha ido variando, entonces no es exactamente así, pero aproximadamente nos da una idea del espesor de la chapa. Bueno, los calibres que se han utilizado más para cubierta, o el que más se ha utilizado para cubierta hasta hace unos 10 años, más o menos 15 años, era el calibre 24. Y de ahí saltábamos al calibre 26. Pero el calibre 26, por ser más delgado, tenía el problema que las chapas, con el uso o el mantenimiento, se abollaban, tenían problemas de deformaciones. Entonces se empezó a producir el calibre 25, que es un calibre intermedio. Hay muy poca diferencia, pero bueno, es el que se está comercializando en la actualidad. El peso de la chapa de calibre 25 es de 5,6 kilogramos por metro cuadrado, o sea, aproximadamente 0,06 kilonewton por metro cuadrado.
El calibre 26 es muy delgado, por lo cual suele presentar deformaciones y abolladuras al realizarse tareas de mantenimiento, por lo cual es aconsejable el uso de chapas de calibres menores, es decir, de mayor espesor. La chapa más usada es la de onda senoidal, que tiene una longitud de onda de aproximadamente 3 pulgadas, o sea, 76 milímetros, y una altura de 18 milímetros. O sea, la forma esta es la que se conoce como forma senoidal. La longitud de onda es el recorrido que tiene la chapa entre dos puntos de igual altura, entonces este recorrido, y equivale a 3 pulgadas en la chapa senoidal. La altura de la chapa, o sea, si yo corto acá, la altura entre la parte superior de la cresta y la parte inferior es de 18 milímetros, casi 2 centímetros. La otra chapa que se comercializa muchísimo es la de onda hexagonal, que es esta que está acá, que tiene una mayor longitud de onda por la forma que tiene, del orden de los 25 centímetros. Y la altura de la cresta es de 28 milímetros, o sea, casi 3 centímetros de altura, un poco más alta que la anterior. Otras chapas de mayor costo, por supuesto, pero de mayor calidad, serían las que tienen algún tipo de revestimiento. Por ejemplo, las chapas de acero revestido sin calum. Son chapas con proceso de inmersión en caliente con una aleación de aluminio y zinc. Composición del 55% de aluminio y 45% de zinc, con elevada resistencia a la corrosión. El revestimiento de aluminio y zinc ofrece una combinación de efectos barrera y protección galvánica que mejora su performance en aplicaciones de la construcción, tanto en ambientes rurales como industriales y marinos. Este revestimiento sin calum brinda excelente resistencia a la corrosión y a las altas temperaturas, superando de 2 a 6 veces la vida útil del galvanizado y ofreciendo mayor reflectividad. La chapa galvanizada. El revestimiento galvanizado surge de la aplicación de una capa de zinc en ambas caras de la chapa de acero laminado en frío o en caliente. El resultado es una chapa galvanizada resistente que permite proteger el acero de la corrosión. Es importante tener en cuenta que las chapas galvanizadas necesitan ser transportadas y almacenadas bajo condiciones controladas a los efectos de evitar las manchas derivadas del contacto con agua y humedad. Bueno, ahí tienen los espesores en que se comercializa, el C25 y el C27, los largos, esta se consigue hasta 13 metros y ancho de 1,10 metros. Las chapas de acero prepintadas, que quedan muy lindas, y más si son cubiertas de casas, las chapas prepintadas de ternium sideral se obtienen a partir del recubrimiento orgánico y de poliéster de última generación sobre un material base revestido. Estas chapas a color ofrecen excelentes propiedades, como su gran resistencia a la corrosión y su buena flexibilidad, además de su atractivo acabado de color. El revestimiento de pintura aplicado comprende un tratamiento anticorrosivo y de una pintura de terminación. Esta es una chapa para techos en donde la estética, el confort y la duración son importantes. Bueno, tienen también acá un cuadro con los espesores en que se comercializa las 3 chapas, y tienen también un peso estimativo acá de los metros de la chapa por metro cuadrado. En general, fíjense que ronda entre los 4 kilos por metro cuadrado a los 7,22 kilos por metro cuadrado. Las correas, que son los elementos que reciben el peso de la chapa y que se apoyan en los dinteles de los pórticos. La correa es el elemento en el cual se apoya y fija la cubierta, ya sea esta de chapa, machimbre, de madera o tejas, canalones de frío o cemento, etc., debiendo transmitir estas cargas a los pórticos o arcos donde se apoya. Las cargas que debe soportar y transmitir verificando las tensiones y deformaciones son el peso del elemento de cubierta, la acción del viento sobre ella, la acción de sobrecargas de uso, cargas de superficie en kilonewton por metro cuadrado y de montaje, cargas puntuales aplicadas en el punto más desfavorable. También se debe considerar la nieve donde sea un elemento probable. Dado lo liviano de estas estructuras, el sismo
tiene menor importancia en nuestra provincia, zona de moderada peligrosidad sísmica. La evaluación de estos valores de carga es fijada por el reglamento SIGSOC 101. Debe ser distribuida en dirección normal a la pendiente de la cubierta, quedando en una posición tal que las cargas gravitatorias generan en ella flexión oblicua. No es este el caso del viento, ya que los valores determinados con ayuda del reglamento SIGSOC 102 son normales a la superficie de la cubierta. Bueno, ahí tienen un esquema más de las correas y de la chapa. Fíjense que al estar inclinado el dintel, entonces la correa se apoya en un plano inclinado, por lo cual, a ver si en acá se puede ver, al estar la correa, hay un perfil de doble T como ejemplo, pero puede ser otras formas, ¿no? Por ejemplo, las de filigrana o las perfil C de chapa doblada, ya lo vamos a ver de poco, pero entonces este perfil doble T es un ejemplo de una correa que, como veían ustedes, está sobre un plano inclinado. La carga gravitatoria, entonces, va dirigida hacia el centro de la Tierra, forma ángulos que podemos descomponer en una normal a la cubierta y otra paralela a la cubierta. De modo tal que entonces la correa va a estar en una situación de flexión oblicua generada por la carga gravitatoria. Eso es lo que decía el texto que estábamos leyendo recién. Mientras que el viento, como es perpendicular al plano de cubierta, entonces solo va a generar flexión sobre el eje X. Bueno, las cargas actuantes, entonces decíamos recién, son el viento en succión, el viento en presión, D, el peso propio de la correa y de la chapa, o sea, las cargas muertas, esas son D, LR, L es la letra que hemos utilizado para las sobrecargas. En el caso de las sobrecargas que actúan sobre estas cubiertas livianas, se las llama LR, con el subíndice R, sobrecargas para techos. Y S, la nieve en el caso de que corresponda. Las combinaciones de carga que vamos a considerar nosotros son estas que están acá. La primera, que ustedes ya conocen, 1,4 de D, la segunda es 1,2 de D más 1,6, pero ahora no dice de L, sino de LR. Fíjense en el reglamento, se usa alternativamente L o LR según se trate de un entrepiso o de una cubierta liviana. Más la 0,8 de la acción del viento, acá se lo pone en general al viento, pero el que corresponde sumar sería el viento en presión. Si ustedes quieren agregarle ahí la letra P, es el viento en presión para que se sume a la acción de las cargas gravitatorias. La otra combinación sería 1,2 de D más 1,5 del viento más la carga de la sobrecarga, LR multiplicado por un factor F1 que corresponde 0,5. Acá de nuevo el viento que hay que sumar para que sea un valor importante es la carga de presión del viento, P. Mientras que en esta combinación queda disminuida la carga muerta, se toma el 90% de la carga muerta, más 1,5 del viento, y acá sí se correspondería el viento en succión. Esta expresión no tiene el subíndice del viento porque son generales, pero es lógico que si yo sumo la succión en este caso, voy a estar disminuyendo la carga. En cambio, si sumo la presión, voy a estar aumentando el efecto de la carga. Lo mismo acá, y bueno, acá corresponde entonces el efecto de succión, ya que tengo la carga, no aparece la sobrecarga y la carga muerta está disminuida. Con respecto a la inclinación que tiene la correa y la generación de la flexión oblicua, si la inclinación de la cubierta alfa es menor que 15 grados, entonces la componente está en la dirección paralela a la cubierta es tan chica que genera un efecto de flexión que se lo puede descartar y la podemos analizar, en ese caso, como si fuese un caso de flexión simple. ¿Se entendió eso? Sí, ingeniero. O sea, conceptualmente. ¿Tendría que analizar las cargas en el plano igual, aunque sea el ángulo chico, o todo como si fuese vertical? A ver, toda correa está en un plano inclinado. Ninguna está en un plano horizontal. Toda correa está en un plano inclinado. Por lo tanto, toda correa
En toda correa, la carga gravitatoria hay que descomponerla en dos direcciones. Una que está sobre el plano Y y otra sobre el plano X. De modo que tengo flexión oblicua. ¿Sí? Siempre tengo flexión oblicua. Ahora, la bibliografía, y eso subrayen ahí bibliografía, recomienda que si es que el ángulo de inclinación es menor de 15 grados, ni la tenga en cuenta la flexión en la dirección X porque es muy baja. Digo bibliografía porque por ahí dicen el reglamento. No, en el reglamento no hace mención a tal cosa. Es solo la bibliografía, o sea, la experiencia de los autores de distintos libros dicen, la verdad que es tan chica que no vale la pena considerarla. No es una obligación, sino que dicen, no vale la pena que trabajen en eso. Si es tan chica, obviarla y trabajarla como si fuese flexión simple. O sea, como si lo que hace es considerar que está en un plano horizontal. ¿De acuerdo? Bien, perfecto, ingeniero. Gracias. Y las cargas, creo que me preguntaba algo de las cargas, son todas las que aparecen acá. Todas las que aparecen ahí. Bueno, acá en la foto se ve columnas, se ve un dintel curvo, con una configuración de celosía, se ven correas en techo, se ven correas en pared, se ven chapa en pared y se ve chapa en cubierta. Y también se ven arrastramientos en cruce de San Andrés. Acá los ven en la pared, acá están los arrastramientos en la pared, acá también en esta parte superior de la pared, y se los ven en cubierta. A ver, no sé si se distinguen ahí los arrastramientos, están muy ya oscuros ahí. No se distinguen los arrastramientos en cubierta. Bueno, ¿cuáles son los elementos más usuales en secciones livianas para la correa? Para esto, cabe aclarar que nosotros en particular vamos a hablar ahora de los elementos más livianos, que son los de hierro redondo. La estructura de hierro redondo están atendidas en el reglamento CIRSOL en el libro número 308. Toda la serie 300 hace referencia a las estructuras metálicas y el 308 es el que se refiere a los elementos de sección conformada por hierros redondos. Bueno, de las formas más usuales de las correas, la número 1 sería elementos semipesados conformados por perfiles laminados con sección T, U o Z, que hemos visto recién, usábamos un doble T. Esto lo vamos a encontrar en naves industriales viejas, en talleres viejos, y en el centro, en algunos estacionamientos viejos, van a encontrar estructuras que presentan perfiles doble T como correa. Después se empezó a usar en nuestro medio los elementos de filigrana conformados con barras de sección circular, que es el caso C. Y actualmente lo más usado son los elementos de chapa doblada en frío con forma de C o U. La C se diferencia de la U porque tiene un labio de cierre que le aumenta la rigidez en el extremo. El tratamiento, pero está marcado acá, le estoy marcando el caso C porque es al que hacemos referencia a continuación. El tratamiento de estos últimos es desarrollado en el reglamento CIRSOL 308-2005. Acá tienen distintas formas, forma de la sección rectangular, triangular, T y plana. La rectangular está conformada por 4 cordones, estos cordones son de barra de hierro redondo, y como alternativa también se puede usar, como se muestra acá, 4 perfiles ángulo. Nada más que en ese caso ya no va a quedar contemplado dentro de este reglamento, sino del 301, que es el que ya hemos venido manejando, pero la conformación con esta filigrana también va a ser una estructura liviana. Va a ser una estructura liviana. Entonces, tenemos esas 4 barras y esas barras son unidas por estas diagonales en forma de zigzag que van a absorber los esfuerzos de corte sobre la correa. Después tenemos esta otra configuración que es en forma de triangular. En vez de tener 4 barras en el cordón, tiene 3. 2 arriba y 1 abajo, porque normalmente la parte de arriba está comprimida y la parte de abajo hace referencia al cordón traccionado. Las solicitaciones en la zona comprimida por efecto pandeo dan una menor resistencia, por lo tanto se recurre a 2 barras.
y está unida por dos planos. En este caso hay dos planos verticales y en este caso hay dos planos inclinados, un ángulo beta, que ahí está marcado, dos planos inclinados, un ángulo beta, para converger a la única barra en la parte inferior. En la sección T tenemos la misma cantidad y disposición de barras de cordones longitudinales, son 3 barras, nada más que en vez de tener dos planos inclinados, tenemos un solo plano vertical que está en el medio, un solo plano vertical de zigzag de conexión entre el cordón superior y el cordón inferior. Y por último tenemos las secciones planas, donde tenemos dos cordones, uno superior e inferior, unidos por la diagonal en zigzag. Obviamente, las secciones planas carecen de rigidez, entonces solo se pueden usar en casos muy especiales, donde puedan estar arriostradas lateralmente para que no sufran problemas de pandeo lateral. El peso estimado de estas correas es de 4 a 6 kilos por metro lineal, o sea, aproximadamente 0,06 kilonewton por metro. Las correas normalmente se separan entre 1 y 2 metros. Una distancia óptima es lo que se conoce como paso de hombre. ¿Qué es esto? La persona que va a subir al techo para hacer mantenimiento va a tener que caminar, y para no pisar directamente la chapa, lo más conveniente es que camine pisando las correas. Entonces, si la separación entre correas es aproximadamente el paso de hombre, va a pisar sobre correas y no va a generar flexión, deformación en las chapas. Entonces, lo recomendable sería una separación estimativa de 1 metro, hasta 1 metro. Sin embargo, por ahí van a haber chapas que están separadas hasta 2 metros. En ese caso, hay que recurrir a chapas de mayor rigidez, como las trapezoidales o algún tipo de canalón, porque si no las chapas comunes se van a deformar bastante. Bueno, si tenemos en cuenta el peso de las chapas que hemos visto recientemente y el peso de las correas, el peso de estos dos elementos llega al orden de los 12 kilogramos por metro cuadrado, o sea, 0,12 kilonewton por metro cuadrado. Y me paro acá. Este sería el elemento de cerramiento, que está pesando 0,12 kilogramos por metro cuadrado. Eso sería la carga muerta de. ¿Alguno me puede recordar cuánto era la carga muerta en el caso de losas que veíamos, que analizábamos el año pasado en Hormigón 1? ¿De qué orden nada más? ¿De qué orden era? Yo era entre 1 y 2 para azoteas, ¿verdad? No estoy hablando de sobrecarga. Estoy hablando de la carga muerta, el peso próximo del paquete estructural, de la losa y el paquete estructural. Ya vamos a hablar de la sobrecarga en un ratito. ¿No era como 5 kilonewtons por metro cuadrado o una cosa así? Correcto, muy bien, muy acertado. Es importante tener estos números en forma general, ¿no es cierto? Depende de qué lo constituye, de la espesor de la losa, etcétera, etcétera. Pero aproximadamente era de 5 kilonewton por metro cuadrado. Y ahora estamos diciendo que el peso de esta estructura es de 0,12 kilonewton por metro cuadrado. Hay una diferencia abismal. ¿eh? Hay una diferencia abismal. Por supuesto que la otra, la losa, era para recibir las cargas de mampostería que se pueda colocar arriba, tabiquería, habilitarla para uso de dormitorios, de aulas, de lo que sea, que tenía grandes sobrecargas, ¿no es cierto? Pero estas no, estas tienen como fin el cerramiento de una nave nada más. Entonces, podemos ver que los pesos de los que estamos hablando son muy inferiores a los que hablábamos en el caso de las losas. Por eso es que se habla de estructuras livianas, livianas. Y en especial, dentro de la estructura metálica también son livianas, porque si recurriésemos a soluciones con alma llena y combinadas con losas mixtas o no, también vamos a tener mayores cargas, ¿no es cierto? Entonces, esta solución de estructura liviana es correspondiente a cerramientos, de naves industriales, de depósitos, galpones, hangares, etc. Carteles, hemos visto carteles publicitarios, etc. Bueno, este pequeño análisis es muy importante para comprender de qué estamos hablando y saber entonces
que las masas en juego son muy distintas en ese tipo de estructura y en este tipo de estructura. Bueno, acá hay una serie de dibujitos hechos a mano, que fue en la época de hace unos 20 años, los alumnos le encargábamos el relevamiento de estructuras para que pudiesen tomar contacto con los detalles, y hicieron muy buenos detalles, que son los que están plasmados, lo he tomado yo para ejemplo, de las estructuras metálicas. Entonces acá ven una viga y una correa que se apoya sobre la viga. Para materializar el apoyo, sobre la viga se han puesto 2 barras paralelas y sobre la correa 2 barras paralelas y un perno de unión. Esto permite entonces un desplazamiento de la correa en ambas direcciones. Algo parecido se hace acá por medio de una chapa que hay soldada, tanto en la correa y en la viga, y se une con un perno, de modo tal entonces que también si el perno, si el agujero que conecta el perno tiene cierto juego, permite los desplazamientos de las chapas. Y sobre estos elementos entonces se fija la chapa. Acá hay un detalle, que cuando se fija la chapa a la correa, se lo hace por un bulón que se ubica en la cresta, en la parte superior de la chapa, no en la parte inferior, porque sobre la parte inferior corre el agua de lluvia. Entonces, si yo perforo en esta zona, seguramente voy a tender a tener infiltraciones. En cambio, si el agua que llega a la cresta rápidamente es evacuada. Además, se debe disponer de un capuchón en la zona superior de este perno para que haga un buen cierre y no tenga filtración de agua. Otro detalle que se puede observar acá es que la correa se materializa en elementos de un tramo que quedan apoyados colgando entre vigas de dintel o arco, como este se podría hacer un caso de un arco. Se conectan a nivel del cordón superior, del cordón superior. El cordón inferior hace un recorrido en esta zona en diagonal y se une al cordón superior. ¿Han podido estar en algún galpón o depósito algún momento y escuchar cómo a medida que baja o sube la temperatura se escucha el chillido de las chapas en rozamiento? Sí. Bueno, eso es porque estas estructuras, al ser livianas, son afectadas fuertemente también con las variaciones térmicas. Entonces, es importante dejarle este juego a la vinculación de correa y chapa para que puedan entonces desplazarse las correas sobre los dinteles de los arcos. Ese es el chillido que escuchan cuando están dentro de una nave industrial. Bueno, acá tienen más detalles de la ubicación de las canaletas. Esta es una canaleta que queda fuera de la zona estructural, junto a la mampostería. Esta es una canaleta que se pone un poquito despegada de la mampostería para evitar que se transmita humedad a la mampostería, y esta es una canaleta totalmente externa. Acá se ve la vinculación de columna y arco por medio de un cabezal. Otros detalles, donde se ve la columna en la unión con el arco y la columna en la unión con la base, con la fundación. Y donde se ve el apoyo de la correa con un dintel. Bueno, esta es la portada del reglamento CIRSOC 308 y algunos elementos que aparecen en el reglamento en la parte introductoria, en la parte de definiciones de áreas, que vamos a ver a continuación. Requerimientos, el capítulo 2 habla de requerimientos de proyecto y parámetros seccionales. Define el área bruta, el área neta. El área bruta es la sección armada A sub G, es la suma de las áreas brutas de los cordones. O sea, A sub G es la suma de la sección de los 3 o 4 cordones longitudinales. Área neta es el área de la sección armada, es la suma de las áreas netas de los cordones, que en principio sería igual que el área bruta, si es que no tiene, como es propio en este tipo de secciones, no tiene disminución por medio de agujeros para la unión, sino que se hace por medio de soldadura. Momento de inercia y radio de giro se los puede calcular directamente despreciando el momento de inercia propio de la sección. Los momentos de inercia de las secciones armadas con respecto a los ejes
de flexión y de pandeo se calculan por el teorema de Steiner. Si los cordones son barras de sección circular, se pueden despreciar los momentos de inercia propios de las barras. En este caso, los momentos de inercia de los radios de giro se pueden calcular de la siguiente manera. Y propone estas fórmulas donde el momento de inercia se puede calcular con un coeficiente de K sub X por H al cuadrado, por A sub 1, por A sub 2, dividido en A sub G, donde A1 es la sección total de los cordones en coordenada positiva. O sea, si se fijan en este esquema, entonces van a tener cordones en la zona positiva y cordones en zona negativa. Entonces, A1 son los cordones que están en la zona positiva. A2 son los cordones que están en la zona negativa. A3 son los cordones totales, sección total de los cordones con coordenada X positiva, o sea, estos que están acá. Perdón, estos que están acá. Y estos son A4. Entonces, si todos tienen la misma sección, o sea, AG1 es igual a AG2 igual a AG3, AG4, y lo llamo AG y reemplazo acá, entonces esta expresión me va a quedar simplificada como I igual a K sub X por H al cuadrado por el área al cuadrado sobre 2. H al cuadrado sobre 2. Algo así creo que lo pueden reemplazar y lo hacen. Si no se acuerdan la fórmula, no tienen, aplican Steiner, van a llegar a lo mismo, despreciando el momento de inercia propio de cada barra, van a llegar a la misma expresión. Y este K sub X, K sub Y, fíjense, toma el valor 1 si la sección es rectangular, triangular o plana, y vale 0,86 si es T. Que entonces sería la excepción. Entonces, prácticamente en todos los casos esto vale 1. De igual modo se puede calcular el radio de giro de la sección de esta forma o como la tradicional que ustedes ya conocen. Si las secciones de los cordones son distintas, tienen distinto valor, entonces quizás se hace más práctico trabajarlo de esta forma. Bueno, cuando empezamos a predimensionar, conocemos las luces de nuestros elementos, pero no sabemos qué espesor darle. Entonces, en ese momento se hace muy útil estas relaciones geométricas y de Beltré admisibles que nos brinda el reglamento, que son a los fines de limitar los estados límites de servicio. Recuerdan que nosotros trabajamos en estado límite último y en estado límite de servicio. Y para el estado límite de servicio lo que hacemos es limitar las deformaciones. Esas deformaciones se logran limitar en función de la rigidez de los elementos o esbeltez de los elementos. Por lo tanto, estas son las relaciones que limitarían el estado límite de servicio, o sea, las deformaciones. Y son las siguientes. Para elementos rectos solicitados a flexión, si son simplemente apoyados, L sobre H debe ser menor o igual que 35. De modo tal que H, la altura que le tengo que medir al elemento, va a ser L, la luz, dividida en 35. H tiene que ser mayor o igual que esa luz. Si son continuos, L sobre H tiene que ser menor o igual que 45. Para elementos rectos comprimidos, flexo comprimidos, elementos principales, la esbeltez lambda m tiene que ser menor o igual que 150, y para elementos secundarios, lambda m tiene que ser menor o igual que 250. Para elementos curvos de pequeña curvatura, arcos, flexos comprimidos, para cualquier tipo de apoyo, bueno, acá tengo todas las relaciones de esbeltez. La luz sobre la flecha, esta es la flecha, mayor o igual que 10, la luz sobre H, la altura del arco, menor o igual que 55, L sobre el radio de giro, menor o igual que 110, y lambda m menor o igual que 150. Para elementos de sección rectangular, triangular o T sometidos a solicitaciones de compresión, flexión, flexo, compresión, torsión o combinación de ellas, recomendadas no obligatorias en elementos rectos y elementos curvos, de nuevo tenemos acá los anchos establecidos. Para elementos de sección rectangular y triangular sometidos a tracción en elementos rectos, L sobre R tiene que ser menor o igual que 300. Este era una límite de esbeltez que nos daba también el reglamento 301 para elementos traccionados, cualquier sección, igual que lo que se ve acá. Bueno, acá tenemos toda la definición de cada uno de los parámetros que hemos estado
y la unidad con que se expresa tanto la flecha del arco, las luces y todos los demás elementos. Conceptos básicos para el dimensionado en estado límite último. Flexión simple. En el caso de flexión simple, debemos considerar una correa de filigrana de hierro redondo liso. Se puede considerar que el momento es absorbido por un par de fuerzas actuantes en el cordón superior a la compresión y el cordón inferior a la tracción, para el caso de tener momentos positivos, que es el que generan las cargas gravitatorias. O sea, las cargas gravitatorias nos generan un momento positivo y por la configuración que hemos visto recién de montaje, se comportan como elementos de un solo tramo. Entonces el momento sería básicamente Q por L cuadrado sobre 8. Tenemos 3 cordones, en este caso longitudinales. Entonces el momento es ese momento Q por L cuadrado sobre 8 tiene que ser absorbido por un par de fuerzas que genera compresión en el cordón superior y tracción en el cordón inferior. Entonces T y C tienen que ser iguales a M sobre H, el momento dividido en la altura o separación de esos dos cordones. Entonces ya conozco la fuerza de tracción y compresión. La fuerza en cada barra va a ser C sobre 2. Y en el cordón traccionado, T. En el caso de flexión compuesta, la fuerza de compresión, entonces va a ser la que resulta de descomponer el momento MX en B. MX está actuando sobre el eje Y, flexionando el eje Y. Entonces MX en B, MI en la distancia H, pero 2 porque tengo 2 barras. Entonces, el momento sobre H me da la fuerza de compresión, dividido en 2, me da la fuerza actuante en cada barra, más el esfuerzo normal, si es que existiera, dividido en el área del cordón comprimido, por el área del cordón comprimido dividido en el área total. Y la fuerza de tracción, similar a la anterior, el momento MI sobre H, más N, por el área del cordón comprimido es el área total. Y el esfuerzo en las diagonales. Las diagonales tienen como función absorber el esfuerzo de corte. El esfuerzo de corte actúa en un plano central. Como en este caso, tanto en las correas rectangulares como triangulares, tengo 2 planos que absorben el corte, entonces la fuerza resultante en cada barra de esta diagonal va a ser el esfuerzo de corte B dividido en 2. Pero como ese plano está inclinado en este caso, un ángulo beta, entonces dividido en coseno de beta. En coseno de beta. En el caso de ser rectangular, este ángulo es 0, entonces coseno de beta 0, 1, esto queda 1. Y como además esas diagonales van haciendo un zigzag que avanza longitudinalmente inclinado a un ángulo alfa, entonces también dividida en el seno de alfa. Eso nos daría la fuerza de compresión en cada barra, cada tramo de barra comprimido, con la cual podríamos después verificar esos cordones. De igual modo se puede calcular la fuerza de tracción, pero como la de diagonal va a ser el mismo material, entonces nos interesa solo con conocer la fuerza de compresión y verificar la misma, ya podemos dimensionar la barra. En la determinación de la longitud de pandeo en el cordón comprimido, se debe considerar un factor de longitud efectiva K1 para el cordón superior e inferior y 0,9 para las diagonales. Si se acuerdan, este factor es el mismo que se proponía en el reglamento 301 para el caso de las celosías. Los mismos factores. Bueno, yo les recomiendo que descarguen el reglamento CIRSOC 308 porque es sencillo, es breve y está dividido en capítulos donde trata cada tipo de solicitación. Recién hemos visto los capítulos iniciales que hablan sobre las características básicas del elemento. Después en el capítulo 4 se habla sobre las barras traccionadas, capítulo 5 sobre las barras comprimidas, capítulo 6 sobre las barras con flexión simple, capítulo 7 sobre las barras sometidas a fuerza axial combinada con flexión o flexión y torsión o flexión disimétrica, y en el capítulo 8 barras sometidas a torsión. Entonces, con eso